y que tenemos una esencia, y esa esencia es por la cual vale la pena luchar. La esencia, por ejemplo, es lo Genial. que hace, le da belleza a un niño. Todo niño, no solamente un niño humano, sino también un animalito recién nacido. Hace poco jugábamos en la casa de un amigo con unos perritos que tienen casi recién nacido, Es hermosos, una, ¿verdad? es una maravilla, es una ternura, ¿eh? Claro, entonces esa ternura, esa cosita tan linda que irradia un niño, un animalito recién nacido, esa es la esencia. Entender en el fondo que potencialmente todos tenemos las capacidades para desarrollar nuestra alma. ¿Mm? Sí. Por algo que el Maestro Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Nos estaba diciendo que no la poseemos. ¿Mm? Ujú. Entonces, reflexionar este tema, así como los temas que entregamos acá, nos va a dar a nosotros la capacidad de mirar en realidad cuál es nuestra tarea. El desarrollo de la esencia únicamente es posible a base de trabajos conscientes y padecimiento voluntarios. Nueva vez conectamos con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, en esta ocasión para compartir contigo la edición número 9, Esencia, Conciencia y el Alma. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el Sabio Uso de la Energía Sexual. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido diseñado especialmente para ti y que publicamos cada semana. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, la vida es como un rompecabezas. Cada pieza tiene una razón, un lugar y un porqué. No insistas en colocar piezas donde no caben. Bienvenidos al jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy, como siempre, tengo el privilegio, el honor de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el Sabio Uso de la Energía Sexual. Fernando, como siempre, un placer, un honor coincidir contigo acá, ya en nuestra casita, nuestro rinconcito, el jardín de tu mente. Gracias, Orlando. Muy feliz, como siempre, compartir contigo estos temas tan interesantes y profundos. Así es, así es. Y la audiencia sigue sumándose, Fernando, ¿verdad? Llevamos también unos cuantos programas, ya te había platicado, ¿verdad? Creo que son como 8, ¿no? Diplomado Sí, del autoconocimiento. Aclaramos a la audiencia que nos está mirando que estos diplomados son totalmente gratis y que pueden sumarse, así como también pueden descargar los libros de nuestro amigo y colega Fernando, que ya también lo ha anunciado en varias ocasiones. Pues Fernando, no tenemos temas para hoy, como siempre, esa es la dinámica, ¿verdad? Nosotros elegir el tema, escogerlo aquí mismo con la audiencia. El, ya vamos por esta es la serie número 9, 9. Avanzando, avanzando. Ahí vamos. avanzando la tercera jornada. Vamos a ver, recuerda, te toca a ti chequear los títulos de tu libro de autoconocimiento. Ahí está. Acá Genial, tengo el fantástico. libro. Fernando, ¿qué tal si en un paréntesis aprovechas para la audiencia y le explicas qué significa la imagen maravillosa que tiene en tu portada del libro, que me fascina? A ver si el enfoque, sí, ahí se visualiza muy bien. Acércala un poquito más. Genial, genial, sí. Ya, ahí. Bueno, aquí tenemos la lucha. La lucha de Teseo contra el Minotauro, en el fondo, representa la lucha de cada uno de nosotros contra su propia oscuridad, porque ese Minotauro, mitad humano y mitad animal, un toro embravecido con cacho y ojos rojos de ira, de Sí. fuego, representa nuestra bestia interior. ¿Mm? Todos nosotros tenemos, así como tenemos la medusa, también tenemos el Minotauro, Sí, ¿mm? sí. En el centro del laberinto, y hay que enfrentarse a él. Ya hemos hablado de lo que es el laberinto de la mente, ¿verdad?
y que ahí nos está esperando. Entonces, este camino de autoconocimiento es un camino en el fondo para personas que realmente comprenden la trascendencia de lo que es el trabajo sobre sí mismo. Exacto. Entonces, enfrentarnos y luchar contra nuestra propia bestia interior es liberarnos nosotros de nosotros mismos, porque uno Sí, mismo es el que se esclaviza, y la autorrealización íntima del ser es precisamente permitir que nuestro ser interior se libere y se exprese y haga maravillas, porque el ser tiene proyectos maravillosos por hacer en ayuda a la humanidad y en el cosmos. de modo que simboliza, lo pudiéramos decir también, es la misma lucha del enfrentamiento, ¿verdad? De Goliat, David y Goliat, o de un Sansón y Dalila, la lucha entre la oscuridad, la tiniebla y la luz. Claro, está representado, digamos, hay muchas formas que los antiguos dejaron esta sabiduría para enseñarnos, guiarnos, darnos luces de Ujú. cuál debe ser el verdadero objetivo de la vida. Entonces, representan esas luchas Maravilloso. también Perseo contra la Medusa, ¿verdad? La decapitación de la Medusa, y aquí Teseo contra el Minotauro. En el fondo representa, claro, esa lucha contra sí mismo, que es la única lucha por la cual vale la pena vivir Así es. y llevarla a fondo. Sí, sí, Porque es de maravilloso. vida o muerte, porque es de vida o muerte, en el fondo. Genial, genial, fantástico. Pues vamos entonces a ver, a adentrarnos en sus páginas al interior y vamos a ver qué temas, títulos, a escoger, ver algunos, a ver cuáles escogemos. Bueno, ya los problemas solo existen en nuestra mente, ya lo vimos, aprender a reconocer nuestros errores también. Sí, sí, En secuencia tenemos esencia, conciencia y alma, muy bien. amor, felicidad y paz. Vámonos con ese, esencia, conciencia y alma, Fernando. Para Muy seguir el orden, claro, sigamos en el orden del libro. llegamos, bueno, va en el orden. Genial, genial. Sí, Esencia, conciencia y alma. ¿te Hablar parece? sobre qué es la conciencia, porque en el fondo se habla sobre la conciencia, pero no todo el mundo sabe realmente qué es la conciencia, y ese es el Sí. objetivo. Bueno, y son tres términos que tienden a confusión, realmente, entre el común de la gente, ¿no? Y sería importante Claro, también, exactamente, establecer la diferencia entre los tres. Pues nos vamos aclararlo. entonces, ¿sí? ¿Te Ujú. parece? Entonces el tema, amigos, en esta serie número 9 sería esencia, conciencia y alma. Dentro de cada uno de nosotros, Fernando, amigos, hay un Dios interior, como siempre enfatizo. A ese Dios interior, pues que habla, que habita dentro de ti, habita también en mí, le llamo entusiasmo. Por consiguiente, pues al hablar de esencia, hablamos de Dios mismo dentro de nosotros. Nuestra verdadera naturaleza es la esencia, ella se expresa como un conjunto de virtudes, poderes, atributos dentro de nosotros. Ya también lo afirma el Bhagavad Gita, Fernando, ¿verdad? Hay una cita que dice, todo emana de mí. De modo que la esencia es la manifestación de todo cuanto existe, que es Dios dentro de cada uno de nosotros. Genial. ¿Qué es, Fernando, entonces, cómo pudiéramos, para edificar a la audiencia de entrada, entonces definir la esencia? Bueno, la esencia es la materia anímica que cada uno carga dentro de sí. Es como Sí, sí. la materia prima para hacer el trabajo de la gran obra. Cada uno de nosotros tenemos esa esencia, en el fondo es como que lo mismo que usted saca la esencia, por ejemplo, de una planta. Si usted coge una planta y la pone en un destilador y saca su aceite esencial, esa esencia, ese perfume, ¿verdad? Sí, Igual nosotros, si no, y si nos metieran dentro, utópicamente, ¿verdad? Dentro de un destilador, y exacto. sacaran nuestra esencia, nuestro perfume, ahí saldría la esencia, que es lo que realmente nos define a nosotros, porque Ujú. cada planta tiene su aroma, así igual nosotros tenemos ese aroma espiritual, ese perfume Sí, interno de nuestro ser. ¿Mm? La esencia es en el fondo lo que ha salido del absoluto sale, recuerda que hemos dicho que cada cierto tiempo el absoluto vomita una creación, sí. manda ya a las personas a hacer clases, porque en el fondo estamos todos en unas clases, en un curso de Ujú. aprendizaje. ¿Mm? La escuela de la vida, ¿no? La escuela de la vida, exactamente. Entonces manda a este ser, ya, y este ser, este Atman, esta chispa divina se queda en la séptima dimensión
pero envía a su esencia aquí al laboratorio de la tercera dimensión. Y eso somos nosotros. Entonces nosotros somos en el fondo soldaditos de nuestro ser, obreros del Padre íntimo, Exacto. y que tenemos una esencia, y esa esencia es por la cual vale la pena luchar. La esencia, por ejemplo, es lo Genial. que hace, le da belleza a un niño. Todo niño, no solamente un niño humano, sino también un animalito recién nacido. Hace poco jugábamos en la casa de un amigo con unos perritos que tienen casi recién nacidos, Es hermosos, una, ¿verdad? es una maravilla, es una ternura, ¿eh? Claro, entonces esa ternura, esa cosita tan linda que irradia un niño, un animalito recién nacido, esa es la esencia, ¿ya? Esa esencia que se está expresando ahí porque no está presente el yo, no está presente el ego, no ha ingresado todavía esa máquina humana, pero a medida que va entrando los yoes y se van posesionando de la máquina humana, esa esencia lamentablemente va entrando en un estado de sueño, y al final prácticamente ni se expresa. Entonces ya después, por eso que uno con el tiempo se pone medio frío, solamente le interesa el dinero, el placer, el prestigio, se olvida de los principios Sí, sí, espirituales, pero sí. la esencia en sí jamás se olvida de lo que ella vino a buscar acá. Y eso es el objetivo de estas clases, de estas conferencias que estamos dando acá, de compartir estos temas, de manera de que las personas entiendan de que lo que es verdaderamente importante y lo que vale la pena por lo cual vivir es por despertar la esencia. De modo que, por consiguiente, Fernando, como decíamos en la introducción, entonces la esencia es Dios mismo dentro de nosotros. Claro, porque como el ser es lo que sale, esa mónada que le llamamos, esa chispa divina, sale el absoluto, él envía parte de sí, que es la esencia, la envía a los mundos más bajos. Él se queda en la séptima dimensión, pero envía esta esencia a la tercera dimensión. Pasa por la sexta, por la quinta, por la cuarta, ingresa en la tercera, ¿ya? Pero en sí, esa esencia, ¿de dónde ha emanado? Ha emanado de Dios, de nuestro Padre, de nuestro ser interior. La misma palabra Dios hoy en día como que a las personas les asusta, no les gusta. Personas que como que tú le nombras Dios y como, no, eso es creencia y la cosa, como que, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque lamentablemente las mismas religiones se han dedicado en el fondo a crear personas creyentes fanáticas en el fondo, Fanatismo muy... el fanatismo. Entonces el Sí. mismo fanatismo ha creado el ateísmo, la anarquía. Hoy en día se está divulgando mucho lo que son todos los procesos anárquicos, la falta de respeto al padre, a la madre, físico, ¿verdad? Sí, sí. A los presidentes de las naciones, digamos. Yo he visto muchas, por ejemplo, donde muestran imágenes burlándose de nuestros presidentes. Entonces, toda esa anarquía en el fondo va a terminar como una anarquía a la divinidad. Entonces, por eso cuando uno le habla de Dios a la gente, como que no les gusta. Sí, sí. Pero en el fondo Dios es la mónada, es la chispa divina, está dentro de nosotros, es Sí, nuestro Padre interior que ha salido del absoluto, y Él se queda en esa dimensión porque Él recuerda que es lumínico, entonces no puede bajar estas dimensiones más bajas, e envía la esencia a que haga su trabajo de liberación. Entonces, correcto, la esencia es Dios mismo dentro de nosotros. en cuanto a nuestras virtudes y poderes que poseemos, que el ser humano, como seres humanos poseemos, Fernando, están con nosotros. Estas están en nuestra esencia o en la esencia latentes. Claro, como la esencia es parte de Dios, ella en sí tiene potencialmente, o en forma potencial o latente, una serie de virtudes, poderes, principios, capacidades que hay que ir desarrollando. A, Sí, sí, a medida que la persona va trabajando dentro de sí y va fortificando su esencia, se va conectando nuevamente con su esencia, entonces va alcanzando estos poderes. Por eso que en la Sagrada Escritura, los libros sagrados dicen, hasta que no seáis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. exacto. Entonces, ¿qué significa esa frase? Significa hasta que no te conectes con tu esencia, que es lo que te da esa belleza de niño, ¿verdad? Esa inocencia, esa pureza, ¿ya? No vas a entrar al reino de los cielos, o sea, no vas a tener acceso a las dimensiones superiores.
cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. Entonces, cuando uno ya empieza a entender los conceptos y los empieza a aterrizar para comprenderlos mejor, ya es más fácil entender el camino. Entonces, esa esencia en sí tiene una serie de facultades, de poderes. Por ejemplo, una de esas es la clarividencia, la Exacto. capacidad Sí. de percibir internamente, la capacidad de imaginar, la imaginación consciente o dirigida, la capacidad del verbo mágico, de hablar y plasmar cosas, la capacidad del oído mágico, de escuchar inclusive las voces del ultra. Una persona con oído mágico, por ejemplo, que es una capacidad de su esencia, podría escuchar las voces de los ángeles. Y hay personas que las escuchan de los Sí. seres superiores y Sí. plasman mensajes y cosas así. Aunque hay mucha charlatanería igual en ese aspecto, pero igual hay personas que sí reciben mensajes, ¿no? Que son todos, por ejemplo, los niñitos visto a la Virgen, la Virgen de Fátima, por ejemplo. Ellos escuchaban porque estaba rodeado de gente, pero solamente ellos escuchaban a la Virgen de Fátima, ¿ah? Y los demás no, porque ellos tenían desarrollado la clariaudiencia, que es una capacidad de la esencia. La telemetría también, por ejemplo. La telemetría es la capacidad de saber la consecuencia de tus actos a 1 millón de plazos después. Imagínese, uno ni siquiera sabe lo que va a pasar mañana con los actos que tú. A veces dijo una palabra y con eso, uff, Sí, sí. estropeó mucho la vida de muchas personas. En cambio, la telemetría es la capacidad, digamos, conscientiva de saber las consecuencias de tus actos, ¿ya? Entonces son muchas las capacidades, el amor mismo, el amor es un poder, una fuerza Sí, verdadero, ¿ya? sí, sí. Que está en manos de la esencia en sí, lo último que desarrolla y lo que busca es desarrollar el amor consciente por los demás. Entonces son muchas las capacidades y poderes que tiene. Genial, genial. Un paréntesis. Algo que me llama la atención, Fernando, en el contexto también, entonces, esta misma esencia nos permite desarrollar las capacidades como de reflexionar, comprender y de arrepentirnos a la vez. Obvio, es el camino. Recuerda que para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, Sí, la del sí. arrepentimiento. Entonces, todos los procesos reflexivos, todos los procesos comprensivos, ¿ya? Todos los procesos que nos llevan en el fondo al despertar están relacionados con la esencia. Son virtudes o capacidades de la esencia. La mente en sí, por sí sola, no puede reflexionar. Pero la conciencia, la esencia misma, cuando ya utiliza el centro intelectual, cuando ya utiliza los procesos que ha vivido, puede reflexionar y comprender muchas cosas. Todos los procesos reflexivos son de la esencia. La esencia tiene que reflexionar mucho para corregir, porque Sí, los sí. pasos para la corrección van precedidos de un proceso reflexivo. O sea, reflexión, comprensión, corrección. Yo no puedo corregir si no comprendo, no puedo comprender si no reflexiono, y no puedo reflexionar si no manejo mi esencia. Por eso que ahí el hincapié de la meditación reflexiva. La conciencia, la esencia es la que, es la que medita en el fondo. El Sí. yo no le gusta meditar, al yo no le gusta meditar, el yo jamás va a reflexionar en relación a lo que, si lo que está haciendo es bueno, es malo, es correcto, es incorrecto, ¿no? Le echa para adelante, nomás como dicen, ¿no? Genial. ¿Cómo podemos desarrollar, Fernando, nuestra esencia? Lamentablemente la esencia no crece, no se incrementa, no aumenta por sí sola si es que nosotros no hacemos esfuerzos. ¿Mm? Porque este mundo no está hecho para alimentar la esencia. Este Mm. mundo está hecho para alimentar al yo. El ego, en el fondo, es Al ego claro, animal. Sí. el yo el que se alimenta con el celular, con la televisión, con las películas de guerra, ¿ah? El yo el que se alimenta con los bares, con las cantinas, con las discotecas, con los juegos de luces, con el Las periódico, drogas, de todo con eso. las drogas, con el alcohol, todo esto, el mundo está hecho para el yo. Entonces, para que la esencia crezca, se desarrolle, despierte, se active, es necesario hacer un trabajo, un esfuerzo adicional. ¿Mm? Es necesario conectarla con lo que le pertenece a ella, que son las cosas del ser, la misma reflexión, la misma comprensión, la misma Sí, llegar a entender por qué estoy acá. Si, por ejemplo, nosotros
le preguntáramos en la calle a las personas, ¿usted por qué está aquí en el mundo físico? ¿Por qué vive? Ya la pregunta le va a parecer extraña, digamos. En 1000 personas, tal vez uno puede ser que Claro, tal acierte vez un poco. uno por ahí diga, no, es que yo vine acá porque este es un gimnasio psicológico y vine a autorrealizarme. Muy pocas Sí. personas van a dar una Ah, respuesta van de a ese tipo. acertar, no, no. ¿Mm? Entonces, para que crezca esta esencia hay que hacer trabajo consciente y padecimientos voluntarios. Estos trabajos conscientes significan, digamos, sobreponerse a la infinidad de cosas que el yo quiere obtener, negarse al yo, trabajar en la autoobservación, principalmente la eliminación del defecto, cuidar la energía sexual y desarrollar el amor consciente. ¿Mm? Entonces, si uno no hace esos sacrificios conscientes, si uno no comprende lo que tiene que hacer, la esencia de por sí mecánicamente no se desarrolla, sino al contrario, se duerme. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la humanidad. Por eso nosotros nacemos con la esencia, pero al final esa esencia se nos duerme. Entonces el objetivo es ahora activarla para despertarla. Eso es. Está atrapada por esa misma ley de la entropía, ¿no? Claro, está atrapada ahí en el ego. Sí, Cada yo tiene atrapada un porcentaje de nuestra esencia. En el fondo nosotros somos luz, ¿ya? Pero esa luz actualmente está bloqueada por ujú, la oscuridad. ¿Mm? Por eso el trabajo es en el fondo de liberarnos, de destruir, de permitir que esa luz salga de nuestro interior. Cada persona es muy sabia, ¿eh?, en su interior, pero está dormida. sí, ¿Mm? está dormido. Y sin saber, no se da cuenta. Piensan que el dormir es algo, no sé, como así. No, así es algo. La persona camina por la calle dormida. ¿Mm? Las Sí, personas manejamos coches, vehículos dormidos. ¿Mm? Por eso que hay accidentes. La persona trabaja dormida. ¿Mm? Hasta hace cosas de diversión dormida. Va a trotar, nada. Todas las actividades de la vida se hacen en un estado de sueño de la conciencia. Y de eso es lo que hay modo, que cambiar. de modo inconsciente, exacto. Exactamente. Como decía, como tú referías hace un ratito, Fernando, entonces, es esta misma esencia la que hace ser, por ejemplo, bello a un niño cuando nace, pero también cuando nace o un animalito, como decíamos, una avecilla, ver hasta esa ternura, incluso hasta una misma matita que va creciendo al lado de la madre, es sabio todo, ¿eh? Claro, claro. La esencia se expresa durante los primeros 7 años de vida de De un mil ser humano formas. en forma libre. Durante los primeros meses, donde con mayor fuerza, uno diría, por ejemplo, la mamá cuando ve a su bebé o el papá cuando ve a su bebé recién nacido o durante el primer mes, uno dice, pobre niñito inocente, digamos aquí, que no sabe. El bebé está despierto. Más despierto que el adulto. El bebé está despierto y el papá está dormido. Está El bebé dormido. ve a su papá y dice, oye, este gigante tan grande y tan dormido que está. ¿Ya? Él Sí, tiene una conciencia infantil porque es pura esencia. ¿Mm? es Porque pura mientras esencia. no se forme la personalidad, no ingresan los yoes. O sea, a medida que va formando estos yoes durante los primeros 7 años de vida, se van incorporando, estos yoes se van incorporando a medida que va formando la personalidad, se van incorporando estos yoes, y después ya uno termina un manojo de yoes nomás. ¿Mm? Entonces, esa esencia que al principio se expresaba con esa belleza, con esos ojitos de luz, como un niño Ujú. que juega con un palito, se Sí, entretiene, sí, sí. mira, la misma capacidad de asombro. La capacidad de asombro. La capacidad de asombro de un niño es increíble y uno la pierde. Uno nunca tiene que perder la capacidad de asombro. La capacidad de asombro es una virtud de la esencia. Es una virtud. Después ya uno Sí. ya no nos asombra nada. Vamos caminando por la calle, vemos dos hombres tomados de la mano, ¿no? Ni nos asombra eso. ¿Y qué pasa aquí? Nada, normal. Se nos habla de que hay que legalizar el aborto, hay clínicas de que todo el mundo aborta y no, está bien, es una ley. O sea, nos vamos aturdiendo en el fondo con todo esto. La capacidad de asombro es una capacidad que nos permite a nosotros estar siempre conscientes, alerta al entorno y a lo que nos está ocurriendo. Entonces,
toda esta esencia en un principio hace bello a un animalito, a una persona, como tú lo dijiste, hasta a una plantita muy pequeña. Y a medida que va creciendo en el ser humano, digamos, ya después va perdiendo esa esencia y ya se va expresando solo el ego. Entonces ya nos transformamos en seres dormidos, zombies. Lo refería a un autor, no recuerdo la cita. Yo sé que se refería a este mismo punto y decía que es cierto, todos al nacer nacimos con la esencia despierta, solo que entonces en el proceso, a medida que vamos avanzando, creciendo, atonta Claro, el proceso. Cuando entramos a las aulas, entran los condicionamientos, entran las creencias de nuestros abuelitos, y todo esto atonta el proceso y perdemos esa capacidad. claro, porque como te digo, el mundo está hecho por el ego, para el ego y hacia el ego. Entonces, en el fondo, aquí no hay nada que alimente la esencia. Algo, por ejemplo, que pudiera alimentar la esencia es la música clásica. Por ejemplo, la Se le música ponen clásica estimula internamente sí. a la esencia, ¿ya? Pero ¿quién escucha música clásica hoy en día? Tú te imaginas que tú vayas a una esquina y encuentres en un colmadón una música de Beethoven. Imagínense. ¿Ah? Hoy en día se escucha el reggaetón, el perreo y una serie de música en el fondo infra, que Oye, eso es. lo único que desarrolla son las bajas pasiones animales del ser humano. Sí, sí. Y los ¿Ya? medios mismos son los que también inyectan todo esto, lo promueven, lo intensifican. Claro. Lo que me decías tú la otra vez, ¿te acuerdas que me decías que no me acuerdo qué tipo había sacado una canción y al otro día tenía 4 millones de vistas? Sí, Y una sí, canción sí, que... sí. Tú ves una canción, hay una canción que se llama, por decirte una rápidamente, creo que se llama El Mango. Tú buscas el mango de eso mismo, de esos reggaetoneros o música urbana, tú buscas el mango en YouTube y ese mango en menos de 48 horas, creo, tenía 100.000 vistas, 100 millones de vistas, perdón. Digo yo, pero ¿cómo es eso? Claro, bueno, yo pienso que igual las cifras están manipuladas hoy en día porque hacer creer a las Lo personas hemos dicho, también. es que, claro, claro, claro. Hoy Oye, en día hay manipulación de todo, de todo. Por de eso que todo. el único camino que nos queda a nosotros es el camino interior, ¿ya? El, Empezar a mirar hacia adentro, ¿ya? el Porque único y están derribando, real. todo se está derribando, Sí, y ya sí, la economía se va a caer, todo se va a empezar a caer, entonces la única alternativa que nos va a quedar es el camino interior, el autoconocimiento. así De ahí es. donde lo que nosotros estamos haciendo, como dices tú, es de alto impacto, porque en el fondo nos va a ayudar muchísimo Sí, en estos sí. momentos críticos que se nos avecinan. Ujú, ujú. Así es. Amigos, esencia, conciencia y el alma son los tres aspectos, ¿verdad? De esta serie número 9. La 9, Fernando, ¿es? La 8. Sí, número 9. No, la 9, amigos, la 9. Como siempre, conversar, platicar con nuestro amigo, colega Fernando es un honor, un placer, pues comparte toda su sabiduría con nosotros y eso nos llena de mucha satisfacción. Fernando, continuando la plática, entonces, la esencia nos permite el autoconocimiento de sí mismo. Claro, porque Dios solamente se puede conocer a sí mismo. Mm. En el fondo, el autoconocimiento es un Sí, conocimiento de sí mismo. Mm. Tú no vienes a conocer al yo porque el yo no tiene una existencia real, es solo temporal. Entonces, cuando el ser desarrolla las capacidades de autoconocimiento, de autopercepción, de autoobservación, en el fondo nos permite a nosotros descubrirnos, como que nos desnuda, como que nos desnuda ante los ojos del ser. Y esa es la idea en el fondo, ¿ya? Solamente la esencia puede conocerse a sí misma. Y este es exacto. un camino, el camino de autoconocimiento precisamente es un camino de desarrollo de esa esencia, de capacitar a esa esencia para que nos permita la autopercepción real de uno mismo. Recuerda que ya hemos tocado el tema de verse tal cual somos, Sí, sí. de que cada uno de nosotros tiene como una falsa imagen de sí mismo. Ujú. Porque en el fondo todo lo que tú formas hoy en día aquí en el mundo físico,
en la cotidianidad es falso. Es una máscara. Hasta la profesión de uno. Sí, sí. Hasta la profesión de uno, porque uno puede ser un muy buen profesional, pero uno está condenado a dejar esa profesión. Porque cuando mueres se acabó el ingeniero. Ya está ahí nomás llegó el arquitecto. Producto ¿Ah? de la oscuridad que hablamos. Claro, entonces la persona muere, vuelve a nacer y otra vez tiene que formar una nueva profesión, normalmente es la misma, pero la vuelve a formar otra vez. Entonces, todas esas cosas ilusorias de la vida son las cosas que tenemos que descubrir para entender lo real. Y eso solamente lo puede hacer cuando uno lo hace a través de la esencia. La esencia tiene la sabiduría, la sapiencia, como es parte del íntimo, del ser, de la mónada interna, de nuestro Dios interior. Entonces sí nos va a ir mostrando cuál es el verdadero camino, qué realmente somos. ¿Mm? ¿Quiénes somos? ¿A qué rayo pertenecemos? ¿Mm? ¿Cuál es la labor fundamental de esta existencia? Todo lo va a ir mostrando la esencia a medida que tú te vas conectando con ella. Si es la primera vez que conectas con el jardín de tu mente, suscríbete a nuestro canal para recibir nuestro contenido diseñado especialmente para ti y que publicamos cada semana. La labor que realizamos, que es para la humanidad, ¿verdad, Fernando? Pero te he platicado en ocasiones, independientemente de estas conferencias, yo me conecto con mi niña que está en otra nación, con su mamá, se está preparando, pero este conocimiento yo me siento y le doy una conferencia a ella, espacio, le voy la voy orientando, ¿verdad? Como poniéndola más o menos en la dirección y le hago el contraste de lo que ella va a ver en la universidad ahorita, en las aulas, que totalmente hay que ir, sí, hay que ir a las aulas, perfecto. Pero ella está consciente, y yo la voy concienciando en esa dirección, de qué es lo que vamos a ver aquí en el colegio, desde el cole, en la universidad, que es un conocimiento que es vacío, que tal vez ni lo utilice. Le voy explicando toda esa dinámica y sobre todo le pongo el contraste de este camino. Porque algo se le va a ir quedando, ¿no? Claro. Algo se le va quedando. Uh-huh. Y así que tenemos que entrar con esta idea de que estamos tú y yo aquí también, ¿verdad? Llevando este mensaje para cada quien, que también que absorba alguna chispa, pues la transmite también a sus hijos, que se sienten con ellos y conciencia. Porque si no es así, iríamos más a ese oscurantismo. ¿En qué condición se encuentra nuestra esencia, Fernando, hoy en día? Lamentablemente la esencia, como dijimos que ella necesita su alimento particular y su forma de desarrollar muy particular y nadie hace eso, nuestra esencia hoy en día se encuentra absolutamente dormida. Y la mayoría, el mayor porcentaje de ella está atrapada en el ego. El 97% de nuestra esencia actualmente está atrapada en nuestros defectos, Sí. vicios y errores. Y solamente contamos con un 3% libre. ¿Ya? Ese 3% libre viene a ser como la última lucecita que nos dejan ahí para poder comenzar a iluminar el camino. Sí, sí. Si nosotros no tuviéramos ese 3% libre, a nadie le interesaría ninguna temática de esta que estamos diciendo acá. Sí. No habría esa búsqueda del camino iniciático, del camino de la autorrealización, de la liberación de la conciencia. Entonces, ese 3% que tenemos libre, lamentablemente, como está siendo tan bombardeado hoy en día y con tanta cosa, hasta se aletarga. Ese 3% es inatrapable, nunca yo la va a poder atrapar, pero sí puede ese 3% perder fuerza, entrar en un estado así como Puede de debilitarse. aletargo, sí, de catarsis, de lentitud, de no tener la fuerza de expresión. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Ese 3% en muchas personas ya prácticamente casi no tiene fuerza. Por eso que algunos maestros dicen, mientras se le vea la llamita azul, esa llamita azul es precisamente ese 3%. Cuando tú ya no veas esa llamita azul, dicen los maestros, entonces esa persona ya lo único camino que le queda es el abismo, el descenso a las infradimensiones. Sí. Porque ya no tiene ninguna posibilidad de trabajo interior, no tiene ninguna posibilidad de arrepentimiento.
Por eso que eso de hablar del orgullo de determinado defecto es precisamente darle un garrotazo a ese porcentaje que es el que nos va a permitir a nosotros el arrepentimiento, porque la forma en que nosotros podemos corregirnos es a través de arrepentirnos de nuestros defectos psicológicos. Exacto. Si uno tiene esa fuerza, esas ganas y ese ánimo y es reflexivo de entender el daño que ha hecho y el daño que hace, que lo que está haciendo es incorrecto, ¿m? Es destructivo, es dañino de uno mismo y de su integridad, y se arrepiente y comienza a revertir eso, puede salir. Pero si no pasa por ese proceso de arrepentimiento, indudablemente que ya la esencia ya está absolutamente atrapada y no puede expresarse. Hemos edificado genial, Fernando, en relación al primer aspecto, la esencia, ¿verdad? De igual forma, pudiéramos entonces enfatizar un poquito en cuanto a la conciencia que está atrapada, dormida en ese 93, 97%, ¿verdad? También, ¿qué es la conciencia entonces? Claro, la conciencia ya su nombre lo indica, conciencia, que tiene ciencia. Y la ciencia es la experiencia. Experiencia. Entonces, la conciencia podríamos decir que es la esencia liberada del yo. La esencia es inocente, porque uno sale en absoluto, ¿verdad? Viene de conocer el amor, la alegría, la felicidad, Sí, la sí. libertad, la, la luz, pero no conoce la oscuridad, no conoce el engaño, la falsedad, la traición, la Mm. mentira, no conoce esas cosas. ¿M? No conoce el placer, los desórdenes sexuales, el adulterio, la fornicación, no los conoce, ¿ya? Entonces entra esa esencia en ese estado de inocencia y cae en esta oscuridad, entonces ahí se duerme y se atrapa. Pero cuando usted libera esa esencia, cuando usted elimina un defecto psicológico, por ejemplo, el yo fornicario, y recupera esa esencia que estaba atrapada ahí, y ahí comienza a atesorar y a valorar su energía sexual y nunca más permite que perderla, ¿ya? Ahí esa esencia se transforma en conciencia. Entonces la conciencia es la esencia liberada de la oscuridad. Es la materia prima que ya deja de ser inocente en el aspecto del atrapamiento y se libera y obtiene la sapiencia, la sabiduría, la luz de la debilidad que tuvo porque cayó. Porque todos nosotros somos seres caídos. Sí, sí, Somos seres caídos. sí, En sí. realidad nosotros venimos de estados inefables de luz, pero estamos acá Ujú. revolcándonos en el lodo. Así es, Claro. así Y eso es. uno tiene que reflexionarlo y comprenderlo. Y si uno no lo comprende, bueno, tal vez nunca va a trabajar, pero ya cuando lo empieza a comprender, ¿ya? Entonces comienza a trabajar en ese sentido. Entonces, esa es la conciencia. La conciencia es la esencia trabajada que se ha salido de las garras del yo, entonces tiene ya la capacidad de no caer más en ese efecto psicológico. Mientras nosotros no nos hagamos conscientes de nuestros errores, Ujú. indudablemente que vamos a continuar igual en un estado de sueño de la conciencia. En la otra dirección, en mi libro, Fernando, y lo hemos platicado, establezco que para un cambio de conciencia, para transformar la humanidad o una sociedad, precisamos de 30 años. Imagínate ese niñito que nace, ¿verdad? Ese niñito que nace con esa esencia despierta, que entonces unos padres instruidos, despiertos en estas materias, ¿te imaginas que entonces sean ellos mismos los que vayan guiando a ese niñito que acaba de nacer? En 30 años tendríamos una sociedad despierta. No sería en el 100% jamás, pero sí una sociedad consciente. Y yo lo veo que no es difícil. Ahora, ¿dónde está el problema? En que al tener ese 97% de la colectividad dormida, ahí están los líderes que rigen las naciones, que están dormidos también. Entonces, es difícil tú entrar ahí a concienciar para que deje la posición que ese líder representa, ¿verdad? Entonces,
diga, este es el sistema que vamos a establecer. Eso lo vemos nosotros y por eso lo enfatizamos. Tú y yo estamos abiertos a cualquier líder del mundo que quiera diseñar un modelo, porque es posible avanzar. Ahora, esa ignorancia y seguridad es el conflicto mayor, la mente. Es decir, que cada vez que se elimina, Fernando, parte del ego, la esencia se libera y por tanto se transforma en conciencia. Claro, cada vez que usted elimina un yo psicológico, lo que está haciendo en el fondo es rompiendo los barrotes que tenían atrapada esa esencia que había caído ahí por su inocencia, por no saber en realidad. Es como Pinocho. ¿Mm? Pinocho que Exacto. sale, ¿verdad? Feliz, va al colegio, Gepetto lo manda al colegio, pero en el camino ahí lo atrapa el honrado Juan y le empieza, no, que yo te voy a llevar aquí a jugar. Ay, el otro feliz ya va. Dentro de su inocencia le crea al mentiroso, ¿eh? Y, Exacto. y en el fondo es eso. A todos nosotros nos hemos tragado el cuento. Ujú. ¿Mm? Todos nosotros hemos confundido la felicidad, la hemos confundido con el placer. ¿Mm? El, Exacto. el- el drogadicto confunde la felicidad con el placer. Él piensa que mientras Sí, más sí. placer tiene, mientras más droga consume, más feliz es. El Pero no, deleite en esas, sí, sí. la sensualidad, claro. La sensualidad, en el fondo, el sentir el placer de los sentidos. Entonces, la alegría nunca debe ser confundida con la felicidad del alma. Entonces, uno busca aquí sentirse alegre con el alcohol, con la droga y todo, pero esa es una mera satisfacción de los sentidos. Exacto. ¿Ya? Y es así entonces como uno llega a comprender en el fondo cuál es la labor que tiene, en el fondo que es lograr esa felicidad. Nosotros Exacto. ya hemos hablado anteriormente de Ujú. lo que es la paz, la libertad y la felicidad. La felicidad. ¿Mm? Pero esos son aspectos netamente espirituales, internos, no cosas superficiales. Entonces, Exacto. ahí es cuando uno va comprendiendo en el fondo cuál es el trabajo que tiene que hacer uno con su esencia. En el fondo, el trabajo que tenemos que hacer es precisamente liberar a la esencia del yo para transformarla en conciencia. Ese es el gran trabajo. Y eso se hace a través de la muerte del defecto psicológico. Cada vez que uno elimina un defecto psicológico, este defecto psicológico libera luz y fuego. Ujú. La luz es la sabiduría, que por qué lo tenía uno atrapado, y el fuego es el amor, es la conciencia libre que tiene esa capacidad de hacer, ¿ya? Porque la conciencia, recuerda que es parte de la chispa divina, entonces la conciencia Exacto. es fuego en potencia, es fuego en potencia, pero para eso hay que liberarla. Si yo no libero como el genio de la lámpara de Aladino, esa es la conciencia. Ujú. Si no se frota la lámpara, ¿verdad? No sale el genio, y el genio es la conciencia, que ya sale con la sapiencia de por qué estaba atrapada y nunca más se va a caer. Entonces, si yo quiero dejar un vicio, un defecto, un error, tengo que eliminar al yo que me alimenta todas esas facetas. Y la muerte, sabemos que hemos hablado muchas veces, que a través de la Madre Divina, pedirle a la Madre Divina que elimine ese defecto, Madre mía, mátame esto, Madre mía, sácame esto, a Exacto. través del proceso reflexivo, de autoobservación. Y ahí es cuando uno comienza en una lucha. La lucha es una depuración de uno mismo. Sí, sí. Y esa depuración no la va a hacer ningún cura, ningún párroco, ningún amigo, ni nuestra madre física, no, la hace uno mismo con ayuda de su madre divina. Sí es. Genial. Entonces, ese ego es una fuerza que nos hipnotiza, nos duerme. El yo es absolutamente hipnotizante. Toda la humanidad Sí. estamos absolutamente hipnotizados por los yoes. Hipnotizada. Ujú. Claro. Nos duerme, nos hipnotiza, nos atrapa, nos aturde, nos aletarga. Mm. Nos hace procrastinar, digamos, y postergando todo el trabajo siempre, siempre. Él tiene su fórmula para Ajá. mantenernos en la oscuridad. Por eso que la lucha, para la forma de que uno puede alimentar la esencia y transformarla en conciencia, es a través de trabajo consciente y padecimiento voluntario.
Si uno no hace eso, si uno vive normal, digamos, tiene su vida normal, a la larga va a terminar absolutamente dormido y si tiene el 3% más encima aletargado, va a terminar en el abismo. No le queda otra. Genial, genial, Fernando. Amigos, si es la primera vez que estás conectado con nosotros, con el Jardín de tu Mente, pues te invitamos a que te suscribas y de esa forma pues vas a recibir las ediciones que cada semana publicamos, Fernando y un servidor. Fernando, hemos platicado genial, entonces de los dos primeros aspectos, ¿verdad? De la esencia y la conciencia. El alma. Me gustaría que enfaticemos, ¿verdad? Algunas inquietudes. El alma, entonces, ¿qué viene siendo? El alma es un conjunto de facultades, poderes, virtudes que uno tiene que desarrollar. Y eso, esas facultades están latentes en la esencia. ¿Ya? O sea, potencialmente todos nosotros tenemos la capacidad de formar el alma. Por eso que la Sagrada Escritura dice, en paciencia poseeréis vuestras almas. Sí, sí. ¿Ya? Porque en el fondo nosotros no poseemos el alma. ¿Ya? Tenemos que formarla. Y esa alma se forma cuando uno desarrolla este trabajo y permite la liberación de la esencia atrapada en el yo. ¿Mm? La conciencia revestida de sus cuerpos internos, el alma. Recuerda que somos un trío de cuerpo, alma y espíritu. Espíritu. Y el alma está al medio. El alma es el mediador Sí. entre el cuerpo y el espíritu. ¿Ya? Entonces, esa alma actualmente nosotros tenemos un embrión de alma y tenemos un alma oscura, un alma negra, que es nuestra envoltura seminal, que también es la materia prima para crear Para un crear tremendo, exactamente. un tremendo personaje, una persona muy grande, un Sí, Sansón, sí, un sí. Hércules. ¿Ya? Esos seres tienen alma, ¿ya? Pero nosotros no, somos un manojo de yoes nomás, cambiantes, que queremos una cosa, que queremos otra, que no sabemos, que vamos, que decimos que sí, que decimos que no. ¿Mm? Sí, No sí. hay no hay una continuidad de propósito, No hay una firmeza en lo que no sí. hay una firmeza interior. ¿Mm? Entonces, para poder acercarse al espíritu, hay que desarrollar el alma. ¿Ya? Y esa alma está dada por la conciencia despierta y desarrollada con la muerte del yo. Recuerda que cada vez que elimina uno un yo, la esencia se transforma en conciencia. Entonces, una de las pilares del alma es la conciencia. Y el otro es sus trajes de boda, sus cuerpos, sus vehículos. Y eso está dado por la transmutación de la energía sexual. Entonces, si uno no cuida su energía sexual y si uno no elimina el yo, nunca va a formar el alma. Si uno además se está sacrificando por la humanidad, está obteniendo méritos para que los mismos maestros también lo ayuden a uno a formar el alma. ¿Ya? Porque uno recibe lo que da. ¿Ya? Exacto. Si yo doy comida al hambriento, nunca me va a faltar comida en mi vida. Si yo doy ropa al harapiento, siempre voy a tener qué ropa ponerme. Sí, sí. Pero si yo enseño a las demás personas cómo despertar su alma y salir adelante, también eso mismo se me va a ayudar en los mundos internos y aquí físicamente. Entonces, esa alma está dada como consecuencia del trabajo que la persona hace en la eliminación de sus defectos, en la transmutación de su energía y en el sacrificio que haga por ayudar al prójimo, desinteresadamente. Eso es el desarrollo del amor. Genial. Esos tres pilares fundamentales, ¿ya? Esos tres factores, Sí. muerte, nacimiento y sacrificio, permiten la cristalización del alma. Entonces, hay que crear el alma. Nosotros, en realidad, actualmente no tenemos alma, hay que crearla, ¿ya? Estamos ennegrecidos, oscurecidos, lamentablemente. De modo que a la larga la conciencia nos permite formar el alma. Sin conciencia no habría alma, porque la misma sabiduría de la conciencia que muestra el por qué estaba atrapada y cómo salió, le permite cimentar, le permite desarrollar la fe. ¿Mm? Recuerda que hemos dicho que la fe no es la creencia, sino la fe es la Es, experiencia mística de lo real. O sea, exacto. cuando uno elimina un yo y
crea su conciencia, libera su conciencia, ahí uno dice, uff, por Dios que estaba perdido. ¿Mm? Estaba atrapado en ese yo vicioso, ¿verdad? Exacto. Y eso le desarrolla la fe, porque uno de los factores fundamentales del alma es la fe. ¿Mm? Pero la fe como experiencia del proceso que la persona tuvo para crearla, no como una mera creencia, ¿no? Que yo creo, entonces yo Es tengo una fe. fe en el aire ciega, nada de No, eso. claro, una fe insustancial. ¿Ya? No, 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 la verdadera fe es la experiencia de lo real. ¿Mm? Por eso el Maestro Jesús decía, si tuvierais fe del tamaño de la semilla de mostaza, moveríais montaña. Es una Sí, es. semilla de mostaza, es una semilla muy pequeña, pero el árbol es muy grande. Sí, sí. Nosotros no tenemos fe. Creencias sí, tenemos muchas, pero fe no. ¿Mm? Entonces, cuando se va fortaleciendo todo esto y se va creando el alma, ahí va saliendo la fe que le va permitiendo a esta persona transformarse a la larga en un titán, en un superhombre, hasta en un inmortal. Recuerda que hemos hablado ya de la inmortalidad. Sí, sí. ¿Mm? Porque en el fondo tenemos que nosotros formar esa alma inmortal. Actualmente nuestra alma es mortal, ¿ya? Pero una vez que esa alma nosotros la revestimos de fuego, la inyectamos de la energía del Espíritu Santo con la transmutación sexual, esa alma se transforma en un alma ígnea, y esa alma ígnea es un alma inmortal. ¿Será por eso que entonces, Fernando, en las Sagradas Escrituras encontramos la cita que dice el que en paciencia vamos a poseer también nuestra alma? Claro, porque no la poseemos. Entonces hay que hacer un trabajo. En paciencia quiere decir que hay que hacer un trabajo pacientemente. ¿Mm? Día a día. No hay que apurarse, no hay que correr, sino día a día. Día a día se te va a ir presentando los gimnasios, las posibilidades para tú trabajar y poseer el alma. ¿Mm? Nosotros, como no poseemos el alma, podemos decir que nosotros no tenemos una existencia real, porque no nos poseemos a nosotros mismos. Ujú. ¿No? Nosotros en el fondo no somos. Ahí estamos ante el gran lema de la filosofía, ser o no ser, to Cero, be or not to be. ¿Mm? cero. Ujú. Ahí estamos, todos nosotros. Entonces, el despertar de la conciencia va precedida de la muerte de los elementos que la atrapan, ¿verdad? Claro, si no hay muerte de los yoes, no hay liberación. Todo despertar va precedido de la desintegración de determinados defectos psicológicos. Cuando se elimina un defecto psicológico, ese defecto al morir, libera y permite que esta esencia despierte y salga de su atrapamiento. Salga ese genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que es una Exacto. simbología de este trabajo, y ahí despierta, pues. Todos nosotros, toda esta humanidad estamos en el momento crítico de un gran despertar, o lamentablemente, si no, de un caer en las infradimensiones y perdernos ahí por varios miles de años. Es decir, que no tendremos jamás alma hasta que no sean eliminados, hasta que no mueran nuestros egos. Claro, porque en el fondo los yoes son los que en el fondo tienen una especie de alma negra. ¿Mm? Los yoes son los que tienen atrapado toda esta esencia, toda esta conciencia, la tienen ahí subyugada, no permiten la expresión del alma. ¿Mm? Mm. Cuando mueren los yoes, ahí sale esa esencia que estaba atrapada, y al salir, sale con la luz, entonces es consciente de, y ahí se da cuenta, mire dónde estaba, yo dormía atrapada por tanto tiempo. Entonces el despertar del alma está precedido de la muerte de los yoes. Mm. Bien, Así amigos, es. esta es la serie número 9 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es un profundo autor, pensador del autoconocimiento, el camino que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy en el Jardín de tu Mente, la serie número 9, Esencia, Conciencia y Alma. Algunas inquietudes más, Fernando. Entonces, la conciencia puede... Perdón. Eso es mi vinito que me falta ahí, como el tuyo, Sí. Fernando. Un, dos, tres. Entonces, Fernando, la conciencia puede despertar con el tiempo como algunos grupos espirituales, como dicen algunos grupos espirituales. No, porque el despertar de la conciencia no tiene nada que ver con el tiempo.
¿ya? Nosotros nunca tenemos que meter el tiempo en lo esotérico. El trabajo revolucionario del despertar de la conciencia está fuera del tiempo. Es solamente intensidad. Si la persona, si le pone Exacto. intensidad a fondo, lo hace rápidamente. Si lo hace un poco lento, va a demorar más, ¿ya? Pero es producto de trabajo, no es producto de tiempo. Mm, El yo vive en el tiempo, el yo es el tiempo. Recuerda que el tiempo pertenece a la cuarta dimensión. sí, La sí, esencia, que es la que tiene que hacer el trabajo, pertenece a la sexta dimensión. Sexta. exacto. Ni siquiera a la quinta, a la sexta. ¿Ya? Entonces está mucho más allá, inclusive de la eternidad, porque la quinta dimensión es la eternidad. La cuarta dimensión es el tiempo, la quinta es la eternidad, la sexta dimensión son los mundos electrónicos. Entonces, claro, hay grupos espirituales que dicen que no, que estamos en evolución, que el ser humano está evolucionando, está despertando. Mentira. Nadie despierta si no muere. Exactamente. ¿Ah? Y Nadie va, si no realiza también la obra, el trabajo que tiene que hacer. claro, si no hace su trabajo correcto, el tiempo no perfecciona a nadie, sino todos los ancianos serían sabios, Exacto. iluminados, Sí, sí. y no es así, porque lamentablemente no es así, ¿ya? Entonces, es muy importante entender eso. El tiempo no libera a nadie, el tiempo no crea ninguna alma a nadie, el tiempo no evoluciona al alma, porque el alma nunca vive esos procesos de evolución. El alma se revoluciona, Exacto. se libera, va, Ujú. lucha. Si no hay esa lucha, si no hay esa revolución de la conciencia, no despierta el alma. De modo que no tiene que ver con el tiempo este despertar de la conciencia. Nada que ver. Es decir, entonces, Fernando, el hombre no camina hacia una evolución espiritual de su conciencia. No, lamentablemente el hombre no lleva esa evolución hacia la conciencia, porque la conciencia no evoluciona, la conciencia no involuciona. Es Exacto. el yo el que evoluciona y el yo el que evoluciona. Pero como el yo tiene atrapada la esencia, arrastra la esencia a los procesos involutivos. Pero Ujú. de por sí sola ella no involucionaría. Ella cae en la involución porque está atrapada dentro del ego, porque el ego es el que evoluciona y el ego el que involuciona. Entonces, el despertar de la conciencia no tiene nada que ver con procesos evolutivos. El espíritu no evoluciona, el espíritu se revoluciona, el Exacto. espíritu se libera, lucha, Sí. desintegra efectos, ¿ya? Por eso es que siempre se demuestra al guerrero, el guerrero de luz, pues, ¿no? Ujú. Al arcángel ahí, San Miguel, enfrentándose al dragón con la espada, con su lanza, ¿ya? Uno tiene que transformarse en un guerrero espiritual y ese guerrero espiritual no tiene nada que ver a través de Sí. procesos evolutivos o involutivos, no tiene nada que ver con el tiempo. Es un proceso de comprensión y de lucha, diferente. Entonces, el motivo fundamental, pudiéramos decir, de la vida es despertar la conciencia, liberar la esencia del ego y formar nuestra alma. En realidad lo medular de la existencia, ¿ya? Por eso este capítulo del Sí, libro sí, Autoconocimiento, Esencia, Conciencia y Alma, para entender cómo uno que va formando de la esencia pasa a la conciencia y de la conciencia pasa al alma. Si yo no tengo conciencia, no tengo alma. Y si mi esencia está atrapada dentro del yo, imagínense más encima, sí, sí. no tengo nada. Es decir, que una inquietud más, Fernando, actualmente somos unos desalmados, no tenemos alma. Oh, sí, esa palabra suena fea, pero así es. Fea y dura, ¿verdad? Somos unos desalmados. Es dura la palabra, claro. Imagínese que usted le diga a una persona en la calle, oiga, usted es un desalmado. Imagina, Exacto. ¿cómo que no? ¿Cómo que lo insulta a usted? ¿Cómo que le está insultando? Pero es verdad. Mientras uno no comprenda que uno es un desalmado, que no tenemos alma, ¿m? Ujú. Que no la hemos formado, que no la hemos cristalizado, que no hemos liberado la conciencia, que no hemos eliminado los yoes, entonces, en el fondo, uno tiene que salir de su estado de desalmado y transformarse en una persona con alma. Y luego que forma el alma, fusionarse con el espíritu. Ese es el camino, ¿ya? El alma es el que nos va a conectar con el espíritu, pero si no tenemos alma, la conexión con el espíritu es muy vaga. Por eso que nuestra conexión ahora espiritual es muy incipiente.
porque ni siquiera tenemos los vehículos que nos van a permitir conectarnos. Cuando la persona crea su cuerpo astral, por ejemplo, y se desenvuelve en astral, en cuerpo astral solar, puede conversar con su ser, puede ir a los tribunales, puede ir a templos, puede hacer muchas maravillas. ¿Mm? Sí. Pero, ¿qué prodigios, qué poderes podemos tener ahora si ni siquiera tenemos un cuerpo astral solar, tenemos un cuerpo lunar que se mueve en las infradimensiones? Somos como espectros nosotros en los mundos internos. Genial, genial, maravilloso, Fernando, amigos. Esta videoconferencia, la serie número 9 de esta tercera jornada, ¿verdad? Del autoconocimiento, el camino que nos conduce a la sabiduría. Dios es el origen de todo. Como decíamos, decía Fernando en principio, la esencia es Dios dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Dios es el supremo, lo último, la morada suprema y el purificador supremo, como dice en el Bhagavad Gita, la verdad absoluta y eterna, divina. Es el Dios primordial, Fernando, trascendental y original, y la belleza omnipresente o omnipenetrante, y es el que no tiene nacimiento. Todos los grandes maestros, los grandes sabios, desde Narada a Sita, Devala, son muchos, hasta Fernando mismo en su libro lo expresa, ¿verdad? Proclaman estos atributos de Dios. En mi caso particular, no soy ningún sabio, pero sí declaro y tengo la firme convicción de que Dios es la esencia de todo lo que ves, tocas y sientes. Fantástico, Fernando, esta videoconferencia, genial. La serie número 9, ¿verdad? Esencia, alma, esencia, conciencia y alma. Así Sería es. interesante, ¿verdad? La síntesis aquí en esta parte final. Bueno, claro, entender en el fondo que potencialmente todos tenemos las capacidades para desarrollar nuestra alma. ¿Mm? Sí. Por algo que el Maestro Jesús dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. Nos estaba diciendo que no la poseemos. ¿Mm? Entonces, reflexionar este tema, así como los temas que entregamos acá, nos va a dar a nosotros la capacidad de mirar en realidad cuál es nuestra tarea. ¿Mm? Y entender que en el fondo la esencia, esa cosa prístima, pura, que ha salido del seno profundo del absoluto, a cumplir una labor acá de comprensión y de liberación, lamentablemente era necesario el hundimiento de la oscuridad, porque el error es el que enseña, el error es el maestro, la oscuridad sale de la luz. Sí. Entonces, si uno quiere crecer, por eso los maestros dicen, todo el que quiera subir, primero tiene que bajar. ¿Ya? A toda exaltación le precede una humillación. Sí, sí. Entonces, estamos caídos, somos desalmados, sí, hay que reconocerlo, pero así es. Y desde aquí, desde este estado de desalmado, es que nosotros nos podemos rehacer, reestructurar, ¿ya? Nos podemos regenerar y vamos a salir airosos y vamos a salir con mucha sabiduría, sapiencia de lo que es la oscuridad. Entonces, es un trabajo en el fondo, es una invitación a que cada uno se revolucione contra sí mismo, ¿ya? Y comprenda la tarea que tiene que hacer, cristalizar esa alma, cristalizar esas facultades, esos poderes, esos atributos, ¿ya? Desarrollarlos dentro de sí, y todo eso va en una lucha contra los defectos psicológicos, ¿ah? De un arrepentimiento, de un cuidado de su energía creadora sexual, de un amor desinteresado por el prójimo. Esos son los factores fundamentales que nos van a permitir la formación de nuestra alma. Así que esa es la invitación. Genial, amigos, fantástico, Fernando. Aquí entregamos la serie número 9. Como dice nuestro amigo, porque es nuestro amigo José Luis Perales, Fernando, ¿eh? Sí. Yo creo que Perales, amigos, aprendió a cantar con Fernando, aunque Fernando dice que él cantaba era cuando estaba más pequeño. Pero ya esta frase es de nosotros, ¿verdad? Un abrazo del alma en la distancia, Fernando. Así es. Para ti y para todas las personas que nos escuchan, que nos siguen, que están siguiendo Sí, esta conferencia, ¿verdad?
va este abrazo también de agradecimiento Así por es. querer enfrentarse y tener esa valentía de esa lucha interior. Ujú. No se muevan, regresamos después del cambio con nuestra reflexión final. La naturaleza del ego es la dispersión, la disgregación, y la naturaleza de la esencia es la unificación, la integración. Por consiguiente, para avanzar hacia el despertar de nuestra conciencia dormida por la oscuridad, es preciso, como enfatiza Fernando, comenzar a trabajarnos y a morir nuestros egos. En este sentido, la muerte precede al despertar, porque el despertar es nacer a otra realidad, a otra dimensión, y sólo así cristaliza el alma. Muchas gracias por ver este programa, y si hay algo que resuena en tu interior, déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevos contenidos aquí